Muy bien, entonces estábamos, hermanos y hermanas, en la reflexión de la importancia que tiene este círculo, este ciclo de la comunicación, que evidentemente tenerlo en cuenta, manejarlo y estar conscientes de que eso existe en este proceso de compartir, en este acto de compartir la palabra de Dios, nos ayudará a que nuestros mensajes sean efectivos, sean eficaces, que tengan y contengan esa esperanza de que nuestros oyentes sean motivados a transformar sus vidas, ¿ok? Así es que voy a compartir la pantalla y quedamos en que el predicador, hermanos, o predicadora debe ser muy sensible a esta parte de las necesidades. Bien, ahora, el sermón, hermanos, voy a hablar ahora del predicador, voy a hablar ahora del emisor, este, que tiene que ver mucho con lo que es el predicador y cómo esto afecta, ¿no? El sermón como un mensaje verbal, evidentemente es eso en un proceso comunicativo, pasa por el proceso normal de todo acto de comunicación. Es un proceso normal en el que el principal, un actor principal de este acto comunicativo es el predicador o el emisor. Debemos saber que antes de transmitir el mensaje, la idea o código, el canal a los receptores, pasa por una serie de reacciones neurológicas, fisiológicas, mentales y afectivas, que muchas veces, hermanos, están de manera inconsciente en el interior del predicador. Es decir, hermanos, que pasa mucho acerca de la sanidad ¿cómo es? Sí, sí, la sanidad espiritual, y el equilibrio, esa es la palabra, el equilibrio espiritual que los predicadores debamos de tener, ¿no? Pasa mucho por eso. A veces cuando uno está preparando un sermón, no se da cuenta que estas reacciones afectan el sermón, ¿no? Entonces, cuando hablamos de reacciones neurológicas, ¿no? Estamos hablando de aquellas reacciones que tienen que ver, ¿no? Con este, las enfermedades que uno puede padecer, ¿no es cierto? Principalmente en el aspecto provocadas por el estrés. A veces el estrés es tal, ¿no? Que estamos tan estresados, estamos tan pasados de vuelta, como decimos, ¿no? Que cuando empezamos a armar nuestros sermones, ese estrés se vuelca en nuestro sermón. Ese estrés se vuelca, de manera inconsciente, ¿no? Se vuelca y entonces queremos que el sermón salga rápido, queremos estructurarlo de manera rápido y como no nos sale tan rápido como quisiésemos, como quisiéramos, ¿no es cierto? Entonces, esa misma pasada de vuelta que traemos, eso que muchos de nosotros en nuestra personalidad queremos que las cosas se hagan rápido, ¿no? Se afecta también el sermón. El estrés, aunque ustedes no lo crean, hermanos, también se plasma en nuestras ideas, también se plasma, porque cuando no tenemos el tiempo suficiente y eso nos estresa, y nos sentamos, ¿no? A tratar de encontrar una idea para poder plasmarla en nuestro sermón y esa idea no viene, no llega, no llega, no llega y nos estresamos más, ¿no? Nos estresamos más. Entonces terminamos finalmente haciendo lo que se puede, ¿no? Bueno, de últimas, a ver, agarro una Biblia que tenga una concordancia y busco un tema y agarro todos los textos que hablen sobre ese tema y listo, le doy. Pero este es un proceso que pasa, ¿no? Hay, hay reacciones fisiológicas, hermanos. Si vos te sentás a, a armar tu sermón, pero tenés la presión alta, eso también va a afectar porque no vas a tener la claridad, el pensamiento, ¿no es cierto?, suficiente para plasmar tus ideas.
Si quieres armar tu sermón teniendo dolor de cabeza, ¿no? No te vas a concentrar, te vas a irritar, vas a sentirte mal y bueno, es eso mismo de alguna u otra manera va a permear tu sermón, ¿no es cierto? Si tienes dolor de cabeza, si tu azúcar no está controlada, si tienes dolor de espalda y tienes que estar sentado para armar tu sermón, ¿no es cierto? El dolor te va a corretear, te va a apurar tanto, ¿no es cierto? Que va a decir, bueno, ay, ojalá encuentre pronto el texto este que andaba buscando porque ya no aguanto el dolor de espalda, ¿no? Y entonces el acto de preparar un sermón se convierte en una molestia, o sea, se convierte en una pesadez, ¿no? Hay reacciones mentales, ¿no? Hay reacciones en los cuales uno tiene mil problemas en la cabeza, mil problemas, que no alcanza para pagar esto, que hay que pagar lo otro, que no estamos llegando a final de mes, y uno está tratando de concentrarse en el sermón, pero no te das cuenta que, ay, 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 la esposa ya te está diciendo, che, ¿qué vamos a comer hoy, mañana, pasado? Porque no estamos llegando o llegó la factura de tal cuenta, tenemos problemas en casa, con los hijos, en el trabajo está mal porque tenemos un ambiente laboral muy tenso, hay problemas en el trabajo. Si vos te sentás a armar tu sermón con todos esas cargas mentales que tenés, ¿no es cierto? Se va a transmitir en tu sermón, ¿no? Porque no te vas a concentrar, o sea, va a ser muy difícil que vos respires, hagas un alto y armes un lindo sermón porque tenés todo eso, ¿no es cierto? Yo he conocido a predicadores que son muy buenos predicando, me encanta escucharlos predicar, pero sufren mucho haciendo un sermón, sufren, pero sufren demasiado, o sea, a ver, yo he armado sermones, claro que sufro, pero veo algunos hermanos y hermanas que dicen, ay, pastor, es que vos no sabes, Abraham, dice, ¿cómo? Sufro, ay, 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 si yo no tuviese que predicar, no predicaría porque sufro mucho. Tengo tantas cosas, mi laburo, mi trabajo, mi familia, esto, aquello, lo otro, y luego sentarme a armar un sermón, me dice, no, no es posible. Claro, entonces hay reacciones mentales que te impiden, ¿no? Y el predicador tiene que estar muy consciente de ello. Y también hay muchas reacciones, hermanos, inconscientes en el ámbito afectivo. Si un hermano o hermana tiene una baja autoestima, ¿no es cierto? Si se cree que no vale nada, si se cree que no tiene importancia, si es un hombre o una mujer donde no se siente valorado, donde no siente que no tiene valor alguno ante nadie, si es alguien, hermanos, que no se siente amado, entonces eso se va a afectar, también se va a reflejar en el sermón, porque su propia impronta, su propio lucha con su autoestima, ¿no es cierto? Le va a impedir hablar con autoridad. Y entonces vamos a pararnos al frente y decir, no, mira, la verdad no sé si lo que voy a decir está bien. Y habemos predicadores que terminamos el sermón pidiendo perdón a todos, ¿no? Pidiendo disculpas, hermanos, perdónenme si no estuvo bien el sermón, perdónenme si no dije bien, perdónenme ay, la verdad que no me preparé correctamente. Eso tiene que ver con nuestros afectos, tiene que ver mucho con la seguridad de que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, en relación a cómo pensamos en nosotros mismos. Caso contrario, hay predicadores que tienen una alta estima y entonces lo hacen desde su arrogancia, lo hacen desde su orgullo, lo hacen desde decir, a ver, quítense porque ahora viene el rabí o el maestro o el doctor de la ley a predicar y a enseñarles, ¿no? A predicar o a enseñarles la palabra de Dios. Entonces, si alguien, hermanos, tiene una alta estima, ¿no? Mal enfocada, evidentemente eso va a permear su sermón, porque va a decir, a ver, ¿cómo le hago
para impresionar a mis oyentes. No se trata de impresionar a nadie. Se trata de predicar a Cristo porque Cristo vive en ti. Entonces, estas reacciones, hermanos, afectivas al momento de armar el sermón son muy importantes. Y que a veces, si el predicador o predicadora, ¿no es cierto? Si el predicador o predicadora no toma conciencia de esa realidad, ¿no es cierto? Si no toma conciencia de esa realidad, entonces evidentemente no se va a percatar que su sermón, al momento de compartirlo, estará rodeado de todas estas emociones. Estará permeado. O sea, si alguien tiene bronca y decir, ¿cómo lo hago para desquitarme? Voy a buscar los pasajes que hablen acerca de la ira de Dios, del castigo de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo y Dios va a castigar a todos porque cuando el arca estaba a punto de caer, dos tipos metieron la mano para que el arca no se cayera y Dios los mató. Así va a ser con todos aquellos que desobedecen a Dios. Dios los va a matar y los va a destruir. Evidentemente, hermanos, si uno no se da cuenta que está uno proyectando esta, esta forma de ser, de pensar, de sentir lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Entonces, vamos a terminar compartiendo un mensaje con todas estas características. Sí, sí, Angélica, puedes seguir tranquilamente, estás en línea, así que no te preocupes. Sí, yo sé que a varios se les está desconectando el internet, por eso a veces hago unas pausas, porque en lo que busco el cursor para darles el acceso se me pierde, pero está bien, no hay ningún problema. Entonces, estos factores previos en el emisor, hermanos, ustedes tienen que estar muy conscientes de ello, ¿no? Forma parte de nuestra naturaleza humana, sí. A veces es difícil evitarlo, sí, a veces es difícil, pero en la medida en que nosotros podamos sacarnos todas estas cosas que permean en nuestros mensajes y tratar de hacerlo desde una espiritualidad sana, profunda, desde nuestra espiritualidad desde abajo, desde nuestra empatía, desde nuestra honestidad de lo que somos delante de Dios, si lo hacemos en un tiempo determinado, si lo hacemos en una forma correcta, si nos damos el tiempo para pensar, si oramos a Dios antes, decimos, Señor, aquieta las emociones que hay en mi vida antes de agarrar la Biblia, antes de agarrar un papel, una hoja, antes de escribir mi sermón, aquieta mi vida, pon paz en mi corazón, úsame como instrumento tuyo, revela qué es lo que vos querés decir a través de mí a tu iglesia. En fin, cuando uno tiene estas actitudes en el momento previo de compartir el mensaje, es muy probable que nosotros podamos cumplirlo muy bien, podamos hacer un bonito sermón, un excelente sermón lleno de autoridad y de vida. Ahora, fíjense algo que pasa, es muy curioso. Y eso le pasa a todos los predicadores. Por eso, hermanos, tenemos que ser muy, muy respetuosos siempre cuando escuchamos a alguien predicar. Podemos decir, bueno, creo que yo esto debería cuidar no hacerlo, siempre mirándonos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Fíjense que algo que pasa, que estas reacciones que se manifiestan de manera previa al momento de compartir, al momento de elaborar nuestro sermón, ¿no? También sucede, es algo que se vuelve a repetir. Fíjense algo bien curioso. Al momento de presentar el sermón, estos procesos, estas reacciones, también se hacen evidentes ya al momento de estar, ya al momento de hablar, ya cuando estamos frente a la audiencia, frente a la iglesia, cuando estamos frente a nuestros oyentes. Al presentar el sermón, sin embargo, el predicador pasa otra vez por el mismo proceso, aunque ahora un poco más planificado, ahora un poco más consciente de que eso está sucediendo, ¿no? Porque al subir al púlpito, hermanos, tiene reacciones emocionales. Fíjense, no sé,
sé que muchos no han predicado, los que tenemos muchos años predicando, a veces tenés que pasar al púlpito teniendo emociones encontradas, ¿no? Emociones de todo tipo, ¿no? Emociones de las cuales también vos sos parte, porque en la semana también tuviste una mala noticia, porque en la semana alguien te despreció, te menospreció, eh, alguien tuvo un mal comentario hacia ti, am, este, eh, no sé, varias cosas que hacen que tus emociones estén a flor de piel, que te sientas ese día, por suerte, ¿no? Ese día que te toca dar el sermón, vos estás muy sensible, vos estás que decís, no, no me hablen fuerte porque me largo a llorar, ¿no? Pasa al momento de predicar. Uno tiene que hacer una fuerza, un acopio de fuerza muy importante para que esas emociones no te distraigan, ¿no? Yo recuerdo una vez que discutí con mi esposa un sábado, ¿no es cierto? Discutimos, no sé, porque típica relación de pareja, ¿no? Discutimos por algo. Y para mí fue muy difícil predicar porque mi esposa estaba allí, por lo regular siempre nos sentamos en la parte de enfrente, ¿no es cierto? Siempre en la primera banca o en el segundo banco, siempre nos sentamos. Entonces, durante el culto, ¿no? Estábamos molestos los dos, yo más, creo yo. Y entonces, para mí fue muy, muy difícil predicar porque mi esposa me veía y yo la veía a ella. Y sabía que había esas emociones, ¿no? Que finalmente, cuando terminó el sermón, el culto, volvimos a casa, lo charlamos, nos reconciliamos, todo, quedamos en paz, ¿no es cierto? Pero evidentemente estas emociones influyeron muchísimo para que yo pudiera concentrarme en el sermón, ¿no? Gracias a Dios el sermón de ese día no fue cómo amar a sus esposas cuando estas están enojadas o hicieron algo que te hicieron enojar. Lo bueno que no fue ese el sermón que di, pero pasan esas emociones. Entonces, el predicador está muy expuesto a eso, hermanos. A veces hay predicadores que están muy dispersos, ¿cómo es? No enfocados en su sermón. Es porque están batallando con muchos sentimientos que tienen con ellos, ¿no? El estrés es otro de ellos, o sea, llega el pastor, ¿no es cierto? O el predicador, y si toda la semana anduvo a las corridas, hermanos, y si así armó el sermón, el sábado, si sigue en esa misma dinámica, ¿no? Va a traer un sermón tan movido, tan rápido, que la iglesia va a terminar cansada. La iglesia va a decir, ya me cansé de escuchar. Así como mis alumnos cuando tienen que aguantar mis clases. Porque uno viene con esta dinámica, ¿no es cierto? Decir, quiero que termine pronto. Y el estrés también nos juega muy en contra, porque el estrés, hermano, por lo regular nos hace sentir cansados, fatigados. Y ustedes saben, hermanos, que predicar es un trabajo mental monumental, monumental. Es un trabajo donde vos tenés que tener con toda la claridad las ideas, cómo armarlas, cuándo decirlas, cómo decirlas, en qué momento va qué cosa, cuándo ya terminó mi introducción, cuándo estoy en el cuerpo del sermón, en qué momento tengo que terminar mi conclusión, cuáles son las aplicaciones que tengo que hacer, cómo plantear mi título del sermón. En fin, hay un montón de cosas, hermanos, que mentalmente te agotan. Te agotan. Por eso siempre le digo a mis alumnos que están iniciando a predicar, aún yo, ¿no? Aún yo tengo muchos años predicando, en algunas ocasiones tengo que hacerlo por escrito, porque si no, no podría organizar mis ideas, ¿no? Sobre todo cuando tengo muchas cosas por hacer. Entonces digo, si yo tengo muchas cosas por hacer, no hay nada mejor que escribir mi sermón. Entonces, eso va a ayudar mucho. A veces no lo escribo, a veces yo siempre trabajo mentalmente. Me he acostumbrado así, armo mi sermón en la mente y ahí lo comparto. Pero es un trabajal, o sea,
Y si entonces venís estresado, agotado, cansado, fastidiado, y aún así tienes que concentrarte para que en media hora, 40 minutos, tengas que externar un montón de ideas, ¿no? Es difícil. Si a esto le sumas que ese día amaneciste con dolor de cabeza y tenés que subir a predicar con dolor de cabeza, también te va a complicar, porque vos ni siquiera vas a poder moverte, vas a hacer una estatua, porque si vos te moves tantito vas a sentir que tu cabeza va a explotar. Y eso lo vas a reflejar en el púlpito. Y la gente, si vos sos el que dice, hermano, miren, hoy me siento re mal, me duele un montón la cabeza, pero aún así voy a predicar, ya perdimos ahí la predica, ya la perdimos. Porque la gente no va a estar escuchándote. La gente va a estar pendiente de vos, de tu salud, y va a decir, ay, pobre él, su dolor de cabeza. Y sí, se siente re feo cuando a alguien le duele la cabeza. Ay, ojalá termine pronto su sermón para que se vaya a casa a descansar. Ya perdimos el sermón. Me, me explico, hermanos. O sea, estas reacciones también tienen que ver mucho con ya al momento de predicar, ¿no? Si en ese momento tenés la azúcar alta, si en ese momento tenés la presión alta, si en ese momento te sentís mal físicamente, evidentemente el sermón que vos vas a compartir va a ser un sermón muy accidentado, muy accidentado. Entonces, debemos saber, hermanos, que el predicador, el emisor, pasa por todas estas series físicas, psicológicas, emocionales, incluso espirituales, ¿eh? Incluso espirituales. Si vos durante la semana tuviste una reacción equivocada, cometiste pecado delante de Dios y te toca predicar, te sentís mal porque decís, yo no quisiera pasar a predicar, no quisiera pasar y poner mi cara cuando sé que me mandó una macana, ¿no? Sé que hice mal. Entonces, esas emociones también te juegan en contra. Eh, si pasamos por las cuestiones afectivas, ¿no? Puede ser que vos te sientas en algún momento menos, ¿no? Y sientas que la palabra que vas a compartir, pues a nadie importa, nadie te va a escuchar y por lo tanto entonces tus acciones, tus reacciones, tus palabras, tus gestos van a ir en función de esa timidez, de decir, ¿y yo qué les voy a decir? ¿No es cierto? ¿Qué les voy a decir? Y más si está el pastor, ¿no? Decir, ay, está el pastor, ¿qué yo tengo que decir? Eso no importa, esté quien esté. Vos tenés el poder y la autoridad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a hablar a través de ti y eso uno lo tiene que saber con toda claridad. Y también se nota, hermanos, cuando un predicador lo hace desde la arrogancia, ¿no? Es decir, bueno, hermanos, ahora voy a hablar un poquitito en griego, en hebreo, en latín, en arameo, en tantas cosas que uno dice, híjoles, ya llegó el que va a querer impresionarnos con tantas palabras lindas, pero que ni le entendemos. Todas estas reacciones que forman parte de nuestra impronta como personas principalmente y consecuentemente como predicadores, tenemos que tomarlas en cuenta. Esta interacción, entonces, hermanos, de que existe entre el mensaje en sí mismo, ¿no? El mensaje que tiene que ir en conexión con las necesidades humanas, el mensaje que la palabra del Señor tiene que predicarse en función de la necesidad que nuestros oyentes están teniendo y que el emisor tiene mucho que tomar en cuenta al momento de plantear una reflexión, una predicación, un sermón, lo que sea. Ahora viene un tema con la congregación. El predicador tiene que ser muy observador, hermanos, porque la interacción entre el predicador y el mensaje es intensificada por el receptor. Se va a intensificar. O se apaga o se intensifica. Ojo con eso. O se apaga esta interacción entre el predicador y el mensaje, ¿no? O se hace fuerte, se hace grande, se hace intensa entre la congregación y las respuestas que la congregación está dando.
Es aquí donde entra a colación lo que en el campo de la comunicación se le conoce como retroalimentación. ¿Mm? Es decir, cuando nosotros nos planteamos en este círculo o en este ciclo de la comunicación, debemos saber, hermanos, que podemos tener muchas señales que nos indican qué está sucediendo con nuestro auditorio, ¿no? Y entonces, puede ser que nuestro auditorio ya esté dormido, por muchas razones, ¿no? Por muchas razones. Pero si lo ponemos en función de la responsabilidad del predicador, es porque tal vez el predicador no se preparó correctamente, repite mucho las ideas, no hay una idea central, habla de muchos temas a la vez, pero ni un tema en particular. Su timbre de voz es el mismo, no hay variaciones de voz, no hay alguna ilustración interesante que haga que nuestra audiencia esté atenta. Entonces, parte de la responsabilidad del predicador, ¿no? Yo a veces le digo a la iglesia el chiste ese, ¿no? Que dice que estaba un predicador, ¿no? Y entonces empezó a predicar, empezó a predicar largo de esas predicas largas que a veces uno dice, ay, 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 ya podría terminar un poquitito porque yo ya me perdí, yo ya en los primeros 5 minutos de la prédica ya me perdí, ya no sé más qué estoy escuchando, ¿no es cierto? Entonces el predicador empezó, viste, a predicar, a predicar, a predicar. Y entonces ahí al final, ¿no es cierto? Un hermano empezó a cabecear, empezó a cabecear, empezó a cabecear y le ganó el sueño y se durmió, ¿no? Y se durmió. El predicador mira eso, ¿no? Y se siente incómodo y dice, ay, no puede ser que este hermano se haya dormido en mi mensaje. Y entonces desde el púlpito le dice al hermano que está al lado del que se durmió, le dice, hermano, por favor, ¿sería usted tan amable de despertar al hermano que está a su lado porque está dormido? Y el hermano le dice al predicador, y bueno, pastor, despiértelo usted, dice, porque usted fue quien lo durmió. Usted fue quien lo durmió, así es que a usted le toca despertarlo. Y es cierto, hermanos. O sea, muchas veces tenemos que estar conscientes de que es nuestra responsabilidad que a veces la iglesia esté dispersa, ¿no? Porque no hemos hecho lo correcto en la preparación de nuestro mensaje. Por eso bendigo a Dios por la vida de ustedes que quisieron anotarse en esta materia, porque finalmente les ayudará, ¿no? Les ayudará a ser conscientes, primero, de que no es fácil predicar y segundo, de que uno tiene que aprender a hacerlo bien. A veces, hermanos, tenemos gente que está viendo el celular, ¿no? Ahora con todo esto, muchos jóvenes principalmente y hermanos adultos en esa excusa, a ver, no doy un juicio de valor, ¿no? Si ustedes me preguntan, ¿está bien que llevemos el celular a la iglesia para, para leer desde allí la Biblia? No hago un juicio de valor, yo respeto a quien lo hace, está bien, es un medio de comunicación también y si la Biblia está allí, está bien, no le veo ningún problema, o sea, ninguno, no tiene por qué ser un problema. Si alguien pasa a predicar con una tablet, ¿no? Al púlpito, porque ahí lleva su mensaje y porque ahí le es más fácil consultar el texto bíblico, no tiene ningún problema, ¿no? O si lleva su computadora. Yo a veces he predicado y llevo mi computadora porque ahí tengo la información que quiero compartir en mi mensaje, una información que para mí es vital y demás, ¿no? No le encuentro ningún problema a eso, no es una falta de respeto a nada ni a nadie, ¿no? Porque es un medio de comunicación, no satanicemos eso, porque si vamos a satanizar eso, entonces no deberíamos usar nadie ningún celular, ninguna una computadora, ¿no? Ahora, salvando eso, que para mí, insisto, no tiene ningún problema, lo que sí creo es que a veces quien está queriendo
leer la Biblia desde su celular, debe estar consciente si no es una excusa. Porque, hermanos, es así, delgadititita la, la decisión entre moverle así la pantalla, ¿no es cierto? En mi pantalla está la versión de la Biblia que yo estoy leyendo y el predicador empieza a hablar de otras cosas y si el sermón no, ya se perdió. Entonces es muy fácil, hermanos, así a nada de correr nuestra pantalla y entonces mirar un poquitito el Facebook, si alguien contestó en Instagram, si alguien contestó o mando un mensajito que necesito mandar, es ahí donde creo que no es correcto. No es correcto porque finalmente uno siempre es tentado a que como no me interesa la predicación porque creo que está muy aburrida, entonces tomo como pretexto que llevo mi celular y hago como que estoy leyendo la Biblia, pero realmente estoy enfocado en otras cosas. El predicador tiene que mirar eso, tiene que ser muy sensible a eso, ¿no? Y no tiene que enojarse con la iglesia, no tiene que tomar revancha con la iglesia, porque finalmente, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es decir, ¿qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo bien? Para que esta retroalimentación se intensifique en mi relación con la congregación. Y hay muchas cosas que uno puede hacer, ¿no? Hay muchas maneras. Solo que a veces el predicador no lo hace porque, bueno, o las desconoce o porque le representa mucho trabajo, trabajo que a veces durante la semana no tiene tiempo para buscar cosas, armar cosas que le permitan tener un sermón dinámico, ¿no? A veces nuestros sermones yo entiendo mucho a los adolescentes, a los jóvenes que a veces quedan en las congregaciones a escuchar nuestros sermones. Los entiendo mucho y bueno, le pido mucho a Dios que me dé sabiduría para ver a mi audiencia, ¿no es cierto? Porque entiendo, hermanos, que los sermones que nosotros hacemos son sermones pensados para adultos. Nunca armamos un sermón pensando en los niños, menos en los adolescentes, mucho menos en los jóvenes. Entonces, cuando yo veo que hay un sector de jóvenes en la iglesia que estoy predicando, trato de dar un espacio en mi predicación para referirme a ellos, para hablarle a ellos, al menos para que parte del mensaje o del sermón sea relevante a ellos y ellos puedan sentirse identificados. A veces quiero hacerlo con el tema de los niños, no siempre se logra, no siempre se logra, porque evidentemente armar un tema para niños requiere otra forma, otra estructura, otros recursos. Pero bueno, un poco trato de armar allí algo, ¿no? Un poco trato de armar para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes, pero uno tiene que saber que tiene que mirar a su congregación. Si vos predicas en una congregación, hermano o hermana, que tu auditorio, los chicos quedan, por ejemplo, los niños se van a la escuelita, está bien, ellos ya tienen su instrucción. A veces los adolescentes también tienen su propia escuelita, pero si vos estás en una iglesia donde tu auditorio tiene jóvenes y adolescentes, bueno, trata de armar algo o pensar una idea o desarrollar algo que los acompañe a ellos, ¿no? Entonces, para que ellos también sumen el mensaje que vos les quieras compartir de Cristo sea relevante para ellos. Es muy importante, hermanos, entonces manejar la retroalimentación, porque a partir de allí uno se da cuenta si la iglesia está atenta. Si la iglesia está atenta, ¿no? Si la iglesia está allí, hay veces donde uno dice, hermanos, yo voy a acabar el sermón porque yo ya me retardé. Y la gente dice, ¿en serio? Vos sabés que ni sentí que el tiempo pasó, ¿no? Entonces, es allí, en esa parte, donde uno dice, ok, necesitamos repetir ese tipo de acciones para que la gente, aunque nos pasemos un poquitito, no sienta que ya pasó tanto tiempo, ¿no? Y diga,
la verdad que ni sentí que pasó tanto tiempo, estuve tan metido en la prédica, hubo varias ilustraciones, hubo varios anzuelos que el predicador tiró y que me sentí cautivado, hubo un video, hubo una aplicación muy linda y una conclusión maravillosa que no da tiempo a pensar que pasó 40 minutos, 50 minutos la prédica, ¿no es cierto? Entonces, la retroalimentación es fundamental para poder entender a nuestra audiencia, a nuestro auditorio, hermanos. Ojo con eso, sean muy cuidadosos con eso, ¿no es cierto? Si algún día somos iglesia o estamos en el papel de ser los oyentes o los congregantes, aunque el sermón no cumpla con los requisitos, siempre estemos atentos, siempre estemos dispuestos, siempre seamos respetuosos del predicador, siempre, siempre, siempre. Tratemos de estar alerta, seamos siempre predispuestos. No critiquemos, por favor, no critiquemos, seamos siempre predispuestos a tratar de sacar las mejores lecciones, las mejores enseñanzas. Creo que eso va a ser de mucha bendición entre nosotros. Por lo tanto, hermanos, voy a terminar aquí la clase. Vamos a terminar pronto hoy, pero voy a terminar aquí la clase. Eh, la predicación, entonces, necesita entenderse, estudiarse y practicarse a la luz de esta interacción dinámica que debe existir entre el predicador, el sermón y la congregación. Debe entenderse en este ciclo de la comunicación para que entonces el mensaje llegue, la palabra caiga, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos posteriormente de Jesús como un buen predicador, ¿no es cierto? Y cómo él se esforzó, pienso yo, se esforzó por permitir que sus oyentes, principalmente a través de sus parábolas, tuviesen muy claro la idea que él quiso transmitir. Fíjense ustedes, hermanos, en el tema de las parábolas, que estas parábolas nosotros las encontramos en el texto bíblico, ¿no es cierto? Mateo, Marcos, Lucas, Juan recogen las parábolas del Señor Jesús y todos sabemos algunas de ellas, ¿no? La oveja perdida, el dracma perdido, la parábola del hijo pródigo, la parábola de la perla, la parábola del tesoro escondido, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes saben, hermanos, que estas parábolas se pusieron por escrito muchos años después de que el Señor las hubiese pronunciado. O sea, no es que alguien, hermanos, cuando el Señor caminando por algún sendero para ir a algún lugar, dijo, ahora les voy a decir una parábola. Y alguien dijo, para, maestro, para, ¿dónde hay un papel? ¿Dónde hay una virome? A ver, ahora sí, decime, porque la voy a anotar, ¿no es cierto? No, no sucedió así. El Señor hablaba, el Señor enseñaba, pero su método era tal que quedaba grabado en la mente y en el corazón, en este caso de sus discípulos. Tan es así, hermanos, que 30 años después, 40 años después, 50 años después, cuando se pone por escrito el texto bíblico, ¿no? La gente recuerda las palabras de Jesús, porque el Señor utilizó un buen método. Jesús sabía muy bien cómo eran las reacciones de sus oyentes, ¿no? Sabía muy bien cómo estos actuaban. Recuerdo muy bien la historia del fariseo uf, cuando la mujer entra a la casa, ¿no? Y le unge los pies al Señor, Jesús se da cuenta, Jesús mira muy bien la reacción tanto de este hombre, creo que era un fariseo, si no mal recuerdo, ¿no es cierto? Un evangelio le da nombre, solo que no me estoy acordando. Y Jesús se da cuenta de la reacción del hombre, ¿no es cierto? Y deja que la mujer le haga, y después Jesús entra en una charla con él y le da una enseñanza a este hombre. Jesús entonces, hermanos, siempre va a entender la dinámica que existe entre alguien que quiere compartir un mensaje, el mensaje en sí mismo y sus oyentes, ¿no? Entonces,
debemos cuidar mucho como predicadores y predicadoras esta dinámica y, y darnos cuenta que esto sucede todos los sábados que predicamos o todos los lugares donde damos una enseñanza o damos una reflexión. Esto sucede y tenemos que aprender que a partir de eso, de esa experiencia, encontramos vida y es una vida en el espíritu. Esta dinámica de la comunicación nos permite crear vida y cosas lindas suceden en la prédica, cosas lindas suceden en el sermón, cosas lindas suceden en la interacción que puede haber entre el predicador, la iglesia y el mensaje en sí mismo. Muy bien, entonces hasta aquí, hermanos, vamos a dejar la clase porque esta clase tenía como finalidad plantear la importancia del círculo o el ciclo de la comunicación. Tenemos unos minutitos para preguntas y respuestas. Por favor, hermanos, si alguien tiene alguna pregunta, alguna respuesta, vamos a tomar este tiempo para compartir. ¿Alguien tiene alguna reacción? ¿Alguien tiene algún pensamiento sobre el ciclo de la comunicación? Vamos a hablar. Capaz si ya todos se me durmieron, como yo no los veo. Permiso, pastor. Adelante, adelante. Bueno, no sé qué pasó, pero se me apagó la cámara y no la puedo prender. Pero estoy aquí. Bueno, me hizo pensar bastante, ¿no? En este tema en que Jesús, cuando Jesús predicaba y hablaba a toda la gente que le escuchaba, ¿no? Con la docilidad que hablaba Jesús, entendiendo la condición del pecador, ¿cierto? Del oyente en este caso, y bueno, Jesús hablaba a un público que no sabía nada de él, que no sabía nada del Evangelio, y sin embargo Jesús hablaba con ellos, y poniéndose en los zapatos de cada uno, y lo podemos ver ahí en el Sermón del Monte, cómo Jesús hablaba con cariño, con amor, con comprensión, y les decía lo que la gente, no lo que la gente quería escuchar, sino lo que necesitaba escuchar, lo que le hacía bien, ¿no? Y bueno, un gran ejemplo, ¿cierto? El más grande de los ejemplos, Jesús predicando para que cada uno pueda llegar a comprender el mensaje de Jesucristo, ¿no es cierto? Un Dios cercano, un Dios muy cerca que conoce lo que nos pasa, lo que sentimos. Muy, muy bueno. Gracias, gracias, amigo. Esto entonces me hace afirmar que en la experiencia de Jesús, lo vamos a ver durante las clases, la experiencia de Jesús como predicador era que su prédica siempre tenía reacciones. Siempre la gente reaccionaba, para bien o para mal, ¿eh? Para bien o para mal. Porque acuérdense cuando él estuvo en Nazaret, entró a leer el libro del profeta Isaías, dice que todos admiraban, ¿no? Todos decían, wow, qué tipazo. Todos admiraban de su doctrina, ¿no? Decían, es un genio, diríamos ahora, ¿no? En ese asombro. Pero cuando ya Jesús les empieza a decir que la salvación no solamente es para los judíos, sino que también es para los gentiles, ahí los tipos se pusieron bravos. Y ahí dice la palabra que los llevaron a una colina y lo querían matar, lo querían despeñar, lo querían tirar. Entonces, Jesús, hermanos, en su enseñanza, siempre en esta interacción despertaba reacciones. Y esto es muy interesante, hermanos, muy, muy interesante. Este, generar reacciones que permitan a la gente decir, a ver, para un poco, para, ¿qué, ¿qué me está queriendo decir Dios? A través del pastor o del predicador, ¿qué me está queriendo decir Dios? Así es que bueno, gracias por compartir eso, querido amigo. Sí, el mensaje de Jesús provocaba reacciones. Ricardo. Hermano, Dios lo bendiga. Bueno, sí, estaba escuchando a mi hermano también y es cierto, Jesús generaba estas reacciones. Y
cuánto más nosotros si estamos en comunión con Dios, ¿no? Que como usted decía, que el Espíritu es el que nos toma y el que puede hablar a través de nosotros y generar justamente esa reacción, como le pasaba con Jesús, ¿no? El Espíritu de Dios, cuando nosotros estamos en comunión con Dios, podemos también expresar de esa misma manera. Bueno, y yo me acordaba una anécdota cuando usted hablaba del celular, una anécdota de una reunión. Yo estaba sentado en la congregación casi al final, y atrás mío estaba mi primo, estaban los jóvenes ahí, ¿no? Y estaba la predicación, estaba, como usted dice, por ahí medio aburrida. Y en lo más bien que estaba, mi primo de atrás empieza a gritar, gloria a Dios. Y yo dije, bueno, le tocó el espíritu, ¿eh? Y me iba así para atrás, estaba escuchando el partido. Y había hecho gol Argentina. Entonces, por ahí escuchaba su anécdota de los celulares y también por ahí se ponen, es cierto, uno se desvía y tiene esa facilidad de ponerse a ver mensajes y por ahí no escucha el sermón. Así que yo estoy de acuerdo con usted que si es necesario llevar el celular, a veces no está mal que lo lleve, siempre y cuando mantenga su atención digamos, en la predicación o en lo que el Señor quiere hablar, ¿no? Claro, claro. Aunque siendo sinceros, es muy difícil que eso suceda. Yo por eso Sí, soy de la postura de decir, dejémoslo. Yo todos los sábados, hermanos, dejo mi celular en casa. Yo no lo llevo a la iglesia. Yo yo digo, también, yo llevo de la Biblia, últimas, la Biblia mía, perfecto. sí, Sí, yo soy también yo igual soy de más a la grande. antigüita. Yo llevo mi Biblia. Yo no me siento cómodo si no llevo mi Biblia. Pero en el tema de decir, llevar el celular a la iglesia, ¿no es cierto? Tampoco está bueno. Por eso, o sea, porque si es, a ver, seamos honestos, ¿no? Uno dice, no, no, pastor, yo me controlo, yo lo uso solo para... Y no es cierto, porque uno siempre está pendiente, está pensando. Uno tiene el celular acá y uno está pensando, ¿no? Si me contestó, si hubo una reacción, si, qué sé yo, mil cosas. Entonces, por un lado, está mal como congregante, en ese sentido, ¿no es cierto? Y por el otro lado, como vos decís, empezaron a ver el partido porque el sermón no estaba tan bueno, entre comillas, y lo voy a entrecomillar, ¿eh? Porque no hay sermones buenos y malos. Por eso lo Claro, reentrecomillo. ellos estaban distraídos, estaban en otra. Sí, sí. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, cuidemos mucho eso y creo que es responsabilidad de los predicadores aplicarnos un poquitito bueno, asumir esa parte que nos toca. Gracias, mi querido Ricardo. ¿Alguien más, Bueno, hermanos? ¿Alguien ha tenido otra experiencia como predicador o como congregante? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Qué tan importante es entender este círculo de la comunicación? Compartan alguna experiencia que hayan tenido como congregante o como predicador o predicadora. Permiso, pastor. Sí, Miguel. Sí, bueno, me quedé pensando bastante en lo que usted dijo eh, ahí hace un momento, en el tema de que, bueno, cuando te vas con alguna dificultad de salud a la iglesia y te toca predicar. Hace muchos años, una vez me tocaba predicar, estaba en el cronograma, me tocaba compartir el mensaje y tenía un muy fuerte dolor de cabeza cuando ya me levanté a la noche, a la madrugada. En la mañana seguí con dolor de cabeza y ya no era momento para pedirle a alguien que me cubra. Y me fui con un dolor de cabeza muy fuerte a predicar. Y bueno, ahora me doy cuenta que cometí el error de decirlo, me duele mucho la cabeza. Voy a compartir el mensaje con ustedes para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia, pero me duele mucho la cabeza. Y es verdad, ¿qué pasó? La gente estuvo pendiente de mi dolor de cabeza y lo primero que me dijeron cuando terminé de predicar, pensé que ibas a predicar más corto por el dolor de cabeza que tenía y finalmente predicaste un montón. Bueno, y es cierto, ¿no? Porque, claro, no les quedó nada de lo que prediqué. Les quedó solamente que tenía mucho dolor de cabeza y que tenía que haber predicado menos. Eso me pasó hace muchos años, me pasó y ahora lo recordé con eso que dijo. Sí, gracias, amigo. Sí, eso suele pasar. Miren, es muy importante, hermanos, desde ya ejercer disciplina como predicadores y predicadoras.
Si vos por las circunstancias, como le tocó a Miguel, ya no había forma de cómo poner a otro, decirle a alguien más, cuando ya es así, decir, bueno, listo, sí o sí tengo que ir. Bueno, uno tiene que ir, hermanos, y uno tiene que pedirle a Dios y uno tiene que decirle, bueno, yo voy a predicar y voy a predicar, Señor. De últimas, si tengo que morir aquí, voy a morir aquí, pero nunca, hermanos, tomar un papel de víctima en el caso de los predicadores, porque uno trata de encontrar compasión. Fíjense que a veces sabemos predicadores, y lo digo con mucho respeto, que con afán de justificar un poco que no se preparó para predicar, ¿no es cierto? Termina desde un principio, ¿no? Pidiendo perdón porque dice, hermano, miren, la verdad, quiero ser muy honesto, yo no me preparé, yo hice mi sermón de rodillas, lo hice en ese momento. Ya desde allí, ¿no es cierto? La gente dice, bueno, ¿y qué va a hacer? Y si termine, y si a mitad de sermón dice, hermano, discúlpenme, bueno, pues ustedes saben que yo no tuve tiempo. El pastor me avisó apenas, ¿no? Además, le tiran leña al pastor, porque el pastor le avisó apenas, ¿no? Y al final del sermón dice, bueno, hermanos, para la gloria de Dios, pero la verdad que les pido perdón, porque les pido perdón, les pido perdón. Estas actitudes, hermanos, no caben en un predicador. El predicador tiene que pararse a predicar palabra de Dios, ¿no? Palabra de Dios. Si tiene oportunidad por su condición que no se encuentre bien, yo siempre les digo, hermanos, no prediquen, no prediquen. Si ustedes no se sienten bien, no prediquen, ¿no? Busquen una alternativa, sean honestos con el pastor y díganle, pastor, me siento mal física, espiritual, emocionalmente. No prediquen, hermanos. No va a pasar nada si no predican ese día. Seguramente en otro momento van a predicar, pero no prediquen. Si tienen la posibilidad de no predicar porque realmente no están en eje, no están enfocados, están sacados de sí, están fuera del eje, no prediquen, hermanos, no prediquen. ¿Mm? Busquen alternativas. Pero si dada la situación no hay otra, porque nadie más va a poder predicar, si no está el predicador se va a complicar el tema, ¿no? Bueno, vayan y prediquen palabra de Dios. Digan, hermanos, vengo y vamos a escuchar palabra de Dios y vamos a hacer el esfuerzo y seguramente el Espíritu nos va a ayudar mientras predicamos la palabra del Señor y al final nadie se va a enterar de lo que pasó. Nadie se va a enterar. Nadie tiene por qué enterarse, ¿no? Porque lo importante no somos nosotros, lo importante es Cristo y su mensaje. ¿Mm? Lo importante es Cristo y su mensaje. ¿Okay? Entonces, puede sonar muy cruel por decir, ay, ¿a poco yo no puedo pedir que la gente ore por mí? Sí, podés pedir, pero tenés que ser muy cuidadoso de que lo que vos vas a pedir no tome el papel central del mensaje de Dios. Nosotros no tenemos que tomar el papel central. El papel central es Cristo, su palabra y su mensaje. Nosotros, hermanos, llegamos a casa, nos tomamos una pastilla, le decimos que nadie nos hable y listo, nos encerramos y tratamos de salir adelante. Pero mientras estemos frente a la iglesia, tenemos que cuidar de que el mensaje sea Cristo. Bueno, gracias por compartir. Mi querido Miguel, ¿alguien más, hermanos? Tenemos 2 minutitos antes de terminar. Mario. Sí, pastor, como, como lo escuchaba usted hablando hoy, creo que también por ahí con nosotros, al ser por ahí predicadores o traer la palabra, es muy importante que cuando no traemos la palabra y estamos escuchando, debemos escuchar, ¿no es cierto? Porque eh, escuchar por ahí, tomar notas cuando otra persona está predicando, porque considero yo que si no aprendemos de la palabra, ¿cómo podemos después enseñar de la palabra, ¿no es cierto? Para mí una de las cosas más importantes es por ahí, cuando no me toca traer la palabra, prestar bien atención a los hermanos que están trayendo la palabra, aunque por ahí consideremos o nos parezca aburrido el sermón, pero escucharlo con respeto y siempre tratando de que el Señor a través de ello nos enseñe, ¿no es cierto? Sí, Mario, muchas gracias por compartir. Me parece fundamental, lo dije en la clase, ¿no es cierto? Debemos, por respeto a nuestros hermanos y hermanas que con muchas limitaciones o con lo que ustedes gusten y manden,
están compartiendo la palabra. Siempre hay algo que aprender, hermanos, siempre, siempre hay algo que aprender. Y creo que eso es muy bueno porque genera confianza y porque, bueno, de alguna u otra manera, con nuestra reacción, este, también motivamos a la gente que siga preparándose, porque vuelvo a repetir, o sea, el predicador, todos nos hemos hecho a los ponchazos, hermanos. La gran mayoría nos hemos hecho a los ponchazos, ¿no? Entonces hay que valorar eso y hay que respetarlo. Hoy ustedes están teniendo la oportunidad de tener toda una materia sobre este tema, ¿no? Antes no existía, antes era lo que salía y cómo salía y encomendándonos a Dios, ¿no? Pero hoy tenemos esta oportunidad. Así es que creo muy importante que el amor, el respeto que nos tengamos entre predicadores, no importando la impronta, si es pastor, si es ministro, si es un miembro de iglesia, Dios utiliza lo que uno menos piensa para compartir su palabra. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Gracias, mi querido Mario, por compartir. Bueno, si no hay nadie más, hermanos, vamos a terminar aquí la clase. Les agradezco mucho su atención. Deseo que Dios les bendiga